Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este viernes, día 15 de marzo de 2024. Las malas artes que está utilizando el gobierno para jalear los presuntos delitos fiscales cometidos por la pareja de Isabel Díaz Ayuso están adquiriendo cada vez cotas más insólitas y al mismo tiempo se están empezando a volver contra el propio gobierno. Hay básicamente dos actitudes, dos comportamientos concretos que podríamos incluir dentro de esas malas artes que llaman poderosamente la atención, que han sido noticia durante las últimas horas y que lo son por razones distintas, todavía con mucho más calado en las horas que estamos viviendo ahora mismo. Primero, el hecho de que la ministra de Hacienda, también vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, hiciera gala de datos que no debería conocer y que si conocía no debería divulgar antes de que se publicaran en las filtraciones que pues se produjeron minutos después por algún medio de comunicación. Y luego está el hecho de que la Fiscalía hubiera podido dar a conocer, como de hecho ocurrió, las conversaciones secretas que habían mantenido el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso y el fiscal encargado de investigar el caso, Julián Salto. Esa filtración de la Fiscalía también llamó muy poderosamente la atención hasta el punto de que ayer se reunía de urgencia el Colegio de Abogados de Madrid y emitía una nota que hemos conocido esta mañana en la que calificaba este asunto como extraordinariamente grave. Por tanto, estamos ante dos filtraciones, por eso hablo de malas artes, indebidas, una por parte de la ministra de Hacienda y otra por parte de la Fiscalía. Tanto la ministra de Hacienda como la Fiscalía no tenían derecho a divulgar datos que divulgaron. Bueno, ¿por qué les digo que estas malas artes se están volviendo contra el propio gobierno? Pues lo más gordo de todo, para empezar ya entrando en materia, es lo que publica desde hace un rato el diario El Mundo en su primera página. Una información que firma Ángela Martialay y que les leo, vamos, que les resumo, porque es muy amplia, pero se la resumo citando literalmente lo que ha escrito la periodista del diario El Mundo. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dio ayer orden de difundir el insólito comunicado de la Fiscalía Provincial de Madrid desvelando las conversaciones secretas mantenidas entre la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso, ejercida por el abogado Carlos Neira, y el fiscal encargado del asunto, Julián Salto. Según informan fuentes fiscales a El Mundo, García Ortiz dio este jueves la instrucción directa a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, de enviar a los medios de comunicación desde su gabinete de prensa la nota de la cronología de las conversaciones privadas mantenidas entre el letrado Alberto González y el fiscal del caso. Fuentes fiscales califican de muy grave y sin precedentes lo ocurrido, ya que vulnera el derecho de defensa del investigado y el secreto profesional del letrado Carlos Neira, que ejerce la defensa de la pareja de Ayuso. Las fuentes consultadas destacan, continúa la información del Mundo, que la Fiscalía Superior de Madrid se limitó a enviar a los medios de comunicación la insólita comunicación siguiendo la instrucción de García Ortiz. Dentro del Ministerio Público existe preocupación por lo sucedido. Fuentes fiscales alertan del daño reputacional que está causando en la institución este tipo de maniobras para favorecer al gobierno. Y concluye Ángela Martialay esta información del Mundo diciendo que se han puesto en contacto con el gabinete de prensa de la Fiscalía General del Estado, que se limita a señalar que la nota es de la Fiscalía de Madrid, mientras se niega a revelar quién dio la orden de redactar la misma. Y esa es la sustancia informativa que nos interesa subrayar. Fue el fiscal general del Estado quien dio la orden de que esa información, que no debía ser pública, se hiciera pública. ¿Con qué objeto? Con el objeto de favorecer, naturalmente, los intereses del gobierno. Están utilizando, esto ya lo sabemos todos, el presunto delito fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso para tratar de tapar o de compensar o de empatar todo el daño que les está haciendo el asunto de Koldo García. Les decía que este es un asunto que ya ayer dio mucho que hablar. Y cuando supimos que, por ejemplo, el Colegio de Abogados de Madrid se había reunido de urgencia, pues ya los medios de comunicación empezamos a tener noticia de que en el mundo jurídico esta actitud, este comportamiento estaba sentando muy mal. Hasta el punto, fíjense, de que esta mañana el ministro de Justicia llegaba a la cadena SER. Y en la cadena SER le preguntaban por esta cuestión de esta forma. ¿A usted le preocupa que se haya conocido el contenido de una negociación entre un abogado y el Ministerio Público?
A mí me parece que lo que ocurrió ayer fue que el Ministerio Fiscal saca una nota para aclarar unos determinados hechos que estaban siendo objeto de informaciones periodísticas. Y con la Fiscalía, tanto en su actuación profesional como también en este tipo de actuaciones de difusión de cuál es la realidad de las cosas, yo muestro siempre mi total respeto a la independencia y al buen hacer de la Fiscalía. O sea que usted como fiscal no es usted fiscal, usted como ministro de Justicia considera normal o no tiene nada que decir a propósito de que se filtren documentos de la Fiscalía que vulneran la defensa de los justiciables de nuestro país. ¿Esto es lo que quiere usted decir? ¿Ya sabía usted, cuando le han hecho esta pregunta en la SER de Euskadi, señor Bolaños, que el fiscal general del Estado es el que había dado la orden de que se filtrara esa información que bajo ningún concepto debería ser filtrada? Son algunas preguntas interesantes y demuestran, insisto, hasta qué punto el gobierno está utilizando malas artes para tratar de jalear todo este presunto delito fiscal cometido por la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Bueno, como estoy en la parte informativa, pues luego tendremos oportunidad de valorarlo, déjenme que siga con el relato. Les he dicho ya en un par de ocasiones que cuando se supo, cuando trascendió la nota de la Fiscalía, a través de una divulgación oficial de la propia Fiscalía de Madrid, ahora sabemos que por orden del fiscal general del Estado, los abogados madrileños se llevaron las manos en la cabeza y se reunieron de urgencia y redactaron un comunicado que hemos conocido hoy. ¿Y qué dice el comunicado? Lorena López Lobo. El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid denuncia en su nota la extrema gravedad de las revelaciones de la Fiscalía al señalar a través de un comunicado oficial datos concretos de unas diligencias de investigación, detallando fechas y contenido de conversaciones y reuniones, produciendo todo ello, señalan una ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados. A su juicio, la divulgación de cualquier información relacionada con las posiciones o estrategias legales de las partes sin un acuerdo de conformidad formalizado constituye una vulneración de estos principios básicos de sigilo, confianza y buena fe y pone en riesgo, añaden, la neutralidad que debe caracterizar la actuación del Ministerio Fiscal. Los abogados anuncian una reunión el lunes de su Junta de Gobierno para examinar con todo detalle estos hechos con el propósito de llegar hasta sus últimas consecuencias. Y a esa reunión del lunes, el presidente del Colegio de Abogados ya podrá decir qué es lo que le ha dicho hoy el fiscal general del Estado. Porque se ha producido a últimas horas de la mañana una reunión que no ha trascendido, cuyo contenido no conocemos, entre el fiscal general del Estado y el presidente del Colegio de Abogados de Madrid. Si han sido explicaciones satisfactorias las que le haya dado el fiscal general del Estado, ya lo sabremos. Y si no lo han sido, quiero pensar que también el lunes, después de esa reunión, también lo sabremos, si no antes. Esta es una de las dos cuestiones, pero les decía que había otra filtración también muy grave, que es la que cometió la vicepresidenta del Gobierno, a la sazón ministra de Hacienda, al dar a conocer datos privados que no podían ser de dominio público, que ella, por lo tanto, no debía conocer, y en el caso indeseable de que los conociera, en ningún caso podía divulgar, pero lo hizo. Lo hizo 5 horas antes de que apareciera la filtración periodística, donde efectivamente se ratificaba lo que ella ya había anunciado con 5 horas de antelación. ¿Qué consecuencia práctica tiene esta barbaridad? Aparte de que deja al gobierno, a los pies de los caballos. Pues que la persona más afectada, es decir, Alberto González, el novio de Isabel Díaz Ayuso, ya ha anunciado que piensa querellarse contra la ministra de Hacienda, vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero. Paloma Cuevas. Alberto Rodríguez lo tiene claro. Tras estas declaraciones del pasado martes de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, podría esconderse un posible delito por revelación de secretos. Como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas. El pasado martes, María Jesús Montero aludía a la comisión por venta de mascarillas que habría cobrado la pareja de Ayuso antes de que esta información fuese publicada por el diario.es. No obstante, el pasado jueves Montero negaba filtraciones. Yo no he dicho nada. No, que eso ha sido una publicación de los medios de comunicación. No, absolutamente ninguna. Los abogados del novio de Ayuso ya trabajan en una querella contra Montero. Este viernes, la consejera de Economía madrileña, Rocío Albert, en una entrevista en Telemadrid, advertía que ese delito podría conllevar cárcel. La señora Montero es plenamente consciente de que ha metido la pata y que ha revelado unos datos que nunca debió revelar. Va a tener que responder por eso, porque hay un delito que conlleva cárcel, ¿eh?
La demanda de Alberto González incluirá también a la Agencia Tributaria y a la Fiscalía. Bueno, por lo tanto aquí tenemos los dos grandes asuntos. Luego está naturalmente la periferia, y en la periferia está el uso que están haciendo, en este caso las dos partes, tratando de colocar a la otra parte a los pies de los caballos, diciendo sois unos verduleros, que es lo que os dedicáis es a insultar. ¿Quién insulta más? Esto ya no crean ustedes que es fácil de determinar. Ayer se producían unas intervenciones a través de las redes sociales del ministro Puente, del ministro más insensato del gobierno, del más imprudente, del más lenguaraz, no solo a la hora de hablar, también a la hora de escribir. Y entonces, entre otras cosas, entre otras lindezas, supongo que esto ustedes ya lo saben, se refería al novio de la señora Ayuso como el consorte con derecho a roce. Y naturalmente, pues esto no ha sentado nada bien. Hoy, bueno, nada bien, en fin, ha provocado, y ayer provocó, y hoy ha seguido provocando, una levada de protestas y de descalificaciones al ministro Fuente, al que le han llamado de todos menos guapo. Y a la portavoz del gobierno, a Pilar Alegría, le han preguntado por ese tuit. Claro, Pilar Alegría no tenía ninguna intención de dejar a los pies de los caballos a su compañero de gabinete, al señor Puente. Por lo tanto, ¿por qué hay que hablar de tuits? Para la señora Alegría había que hablar de otras cosas. Bueno, vamos a ver, es que más allá de los contenidos de los tuits, yo creo que en este caso, como le decía anteriormente, lo que es importante son las explicaciones, la transparencia y la verdad. ¿Por qué decía eso? Porque naturalmente el argumentario del gobierno es que Isabel Díaz Ayuso mintió cuando compareció anteayer y negó que su novio hubiera cometido delitos fiscales y que tuviera, por lo tanto, contraída una deuda con Hacienda. Ella sostenía que era exactamente al revés, que era Hacienda quien le debía dinero a su novio. Y luego supimos, a través de la filtración de la Fiscalía, de la que ya hemos hablado, que efectivamente en un correo electrónico Alberto González reconocía, el abogado de Alberto González reconocía la posible comisión de 2 delitos. A eso se agarra el gobierno para decir Isabel Díaz Ayuso mintió. Y como mintió, se tiene que largar. Lo que hemos visto por parte de la presidenta de Madrid es mentiras, porque hizo una rueda de prensa donde nos mintió en directo a todos los españoles, diciendo cosas que eran absolutamente falsas, falaces, y además ensució directamente el buen nombre de los servidores públicos, porque señaló claramente a la Fiscalía y a los servidores públicos de la Agencia Tributaria. No, a la ministra de la Hacienda, que es la jefa de la Agencia Tributaria. Y efectivamente lo señaló, y yo creo que bien señalados. ¿O es que ha hecho bien la Fiscalía? ¿Ha hecho bien la Fiscalía, señora Alegría? ¿A usted le parece bien que la Fiscalía se dedique a desvelar cuáles son las conversaciones privadas que mantiene con los abogados que están defendiendo a los justiciables? ¿A usted le parece bien? ¿Le parece mal que se señale esa conducta como impropia, como inadecuada? ¿Le parece bien que una ministra de Hacienda, independientemente que en este caso sea comilitona suya, se dedique a dar datos de los contribuyentes? ¿Le parece mal que se señale esa actitud? A mí me resulta un poco difícil de entender. Puedo entender la primera parte. Dice el gobierno, mintió la señora Ayuso. No nos dijo la verdad la señora Ayuso. Y probablemente ahí tienen parte de razón. No le salió bien, por lo que hemos sabido después, en mi modesta opinión, la comparecencia de antes de ayer a Isabel Díaz Ayuso. Ahora, esto de jugar a ver quién insulta más empieza a ser ya un negocio informativo de muy difícil discernimiento. Desde luego, depende a quién le preguntes. Si le preguntas al PSOE, aquí la insultona profesional es la propia Isabel Díaz Ayuso. Escuchen a Pilar Alegría. Esta señora, la presidenta de Madrid, fue a la sesión al Congreso de los Diputados y todos tuvimos que escuchar cómo llamaba al presidente del gobierno hijo de fruta, por no decir lo que todo el mundo y que todos los ciudadanos saben lo que entiende cada vez que dice me gusta la fruta. O escuchen al señor Bolaños. Me parece que la Comunidad de Madrid, que era una comunidad muy querida, muy hospitalaria, muy respetada fuera de sus fronteras y por toda España, pues se está convirtiendo en un nido de odio, de crispación y de mentiras. Y me duele como madrileño y me duele como español. Sí, claro, y la crispación, y las mentiras y el odio solo nacen de una de las partes. Bueno, en fin, hay que atemperar los ánimos, hay que respirar hondo y no hay que decir lo primero que a uno se le viene a la cabeza porque si no uno termina diciendo verdaderas barbaridades. Esta es la parte informativa, el resumen informativo de una de las dos grandes cuestiones del día. La otra cuestión, naturalmente, nos traslada
a la ley de amnistía, que coincide en el tiempo con la convocatoria de elecciones en Cataluña, elecciones anticipadas, como saben, en Cataluña. ¿Cuál es la idea central, el argumento fundamental del gobierno? Que con la ley de amnistía se acaba el repertorio de medidas que tenía Pedro Sánchez para tratar de reconducir lo que ellos llaman como el conflicto catalán. Ayer lo dijo Pilar Alegría y hoy lo ha vuelto a decir el ministro del Interior, que además es juez, señor Grande Marlaska, que se refiere a la ley de amnistía, escúchenlo, como el colofón de todo el proceso. Yo creo que la ley de amnistía, y es lo importante, es el colofón a ese camino emprendido en 2018, con lo cual podemos estar todos más satisfechos que nunca. ¿Cuál es el problema? Que esto de que es el colofón lo dicen ellos. O sea, sería el colofón si con esto los independentistas se contentaran y dejaran de pedir más cosas. Pero sabemos que los independentistas todos los días lo dicen, van a seguir pidiendo cosas. Por lo tanto, colofón, ¿de verdad? ¿Podemos hablar de colofón? Punto final, pero si son los propios independentistas los que han dicho una y otra vez, esto no es un punto final, es un punto y seguido. Nosotros vamos a seguir a lo nuestro. Como les digo, todos los días sin excepción, se renueva esa posición reivindicativa o informativa, llámenle ustedes como mejor les convenga. Hoy, Pere Aragonés, el presidente del gobierno catalán, lo ha vuelto a repetir. Yo no voy a engañar a la ciudadanía. La vía posible es la vía del acuerdo, del referéndum, acordado y reconocido. Tan importante es centrar todos los esfuerzos en conseguir este referéndum acordado, como también que el gobierno de España esté dispuesto a que la ciudadanía de Cataluña se pueda pronunciar sobre la independencia. Que no prohíba un referéndum sobre esta cuestión en Cataluña, porque si no sería tanto como decir que los ciudadanos de Cataluña forman parte de España porque han sido políticamente amordazados para no poder opinar en una consulta con todas las garantías. Entonces, ¿qué pasa, señor Aragonés, si el gobierno no quiere acordar ese referéndum que ustedes van a pedir? Porque ustedes no renuncian a él, eso ha quedado perfectamente claro. Volvemos entonces a la unilateralidad. Ustedes no se van a conformar con la idea de que no haya referéndum. Les gustaría que fuera acordado. Y si no es acordado, entonces, señor Marlaska, ¿dónde está el colofón? Haga usted la frase, los puntos suspensivos, ¿dónde está el colofón? Bueno, bien, esto por una parte. Y luego, por otra parte, está el asunto de las elecciones catalanas y de quién va a ser el cabeza de cartel por parte de Junts per Catalunya. ¿Va a ser Puigdemont o no va a ser Puigdemont? Bueno, pues hoy ha hablado en RAC 1 Gonzalo Boye, que es su abogado, como todos ustedes saben. Y él ha dado a entender, para empezar, que efectivamente Puigdemont tiene muchas ganas de ser el candidato. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, eso pondría muy nerviosos tanto al señor Sánchez como al señor Aragonés. Bueno, de hecho yo creo que ese es el gran nerviosismo de Pedro Sánchez y del presidente Aragonés, es que el presidente se pueda presentar a las elecciones, las gane y además sea investido presidente de Cataluña. ¿Pero podrá serlo, jurídicamente hablando? Dice Boye que sí, porque a su juicio las medidas cautelares contra el señor Puigdemont en ese momento ya habrán decaído. Bueno, yo me imagino que una vez que salga la ley publicada en el Boletín Oficial del Estado, los jueces y tribunales van a proceder a revisar los casos que tienen, en los que es de aplicación, y levantarán en aquellas causas en las que corresponden las medidas cautelares, una de ellas la del presidente Puigdemont. ¿Y si no las levantan? ¿Se arriesgaría el señor Puigdemont a venir a España a riesgo de ser detenido? Pues al parecer sí. Pueden hacerlo, pero el presidente va a asumir las consecuencias de sus decisiones en un marco jurídico que no es el existente hasta ahora. Una vez que la ley de amnistía salga publicada en el Boletín Oficial del Estado, cada cual tendrá que asumir las consecuencias de una ley en vigor. Bueno, la ley de amnistía saldrá publicada, ustedes ya lo saben, cuando pase por el trámite del Senado. Y en el Senado todavía, como mínimo, va a estar 2 meses. Y en el Senado se va a hablar mucho de un informe que hemos medio conocido hoy. Digo hemos medio conocido hoy porque hoy se ha filtrado, pero hasta el lunes no será definitivo, que es el famoso informe de la Comisión de Venecia. Saben que el Partido Popular preguntó a la Comisión de Venecia, que es un órgano consultivo del Consejo de Europa, que cómo veían la ley de amnistía. Y entonces cuando se filtró el borrador, porque el informe definitivo hasta hoy no se ha votado, el gobierno salió inmediatamente para decir, nos da la razón la Comisión de Venecia.
Y el Partido Popular salió para decir lo mismo. Nos da la razón la Comisión de Venecia. Al final, la Comisión de Venecia parecía que estaba defendiendo los intereses tanto del Partido Socialista como del Partido Popular. Pero bueno, lo cierto es que había que esperar hasta que ese informe fuera definitivo. Y ya es definitivo, aunque no lo vamos a conocer en su integridad hasta el lunes, ya sabemos que se ha votado y ya se ha filtrado la parte fundamental de ese documento. ¿Y qué dice? Pues en resumen, lo que nos cuenta Lorena López Lobo. Tras reunirse este viernes, los miembros de la comisión han aprobado una resolución que sostiene que la reconciliación es un objetivo político legítimo, pero cuestiona a la vez que se tramite por la vía de urgencia y anima a que se apruebe por una mayoría cualificada más amplia que la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. La comisión reitera que las leyes de amnistía no deben ser diseñadas para cubrir a individuos específicos y pide más concreción sobre el alcance material y temporal de la aplicación de la amnistía. Sobre el terrorismo asegura que el principio debe ser que las amnistías son solo compatibles con los estándares internacionales si se excluyen las violaciones graves de los derechos humanos. Por lo tanto, fíjense que lo que está diciendo la Comisión de Venecia es, mire usted, el alcance temporal no lo entendemos, además ustedes lo han extendido, y eso lo dice el informe que vamos a conocer el lunes, y no entendemos muy bien las razones. Esa extensión todavía nos hace sospechar más por algo que es intrínsecamente malo, y es que se redacten leyes específicas pensando en nombres y apellidos en personas concretas. Eso lo dice con todas las letras, con todas, aparte de pedir una mayoría reforzada, es decir, que vaya más allá de la mayoría absoluta con la que ayer fue aprobada en el Congreso de los Diputados. Bueno, pues a pesar de eso, fíjense, todavía se mantiene esa lectura cruzada. El Partido Popular considera que les da la razón y el Partido Socialista sigue considerando, ya no hablando del borrador, sino de la filtración del informe definitivo que hemos conocido hoy, dice exactamente lo mismo. Escuchen, por ejemplo, a Pedro Rollán, que es el presidente del Senado y, por lo tanto, miembro del Partido Popular. Nos reconforta y nos reafirma en el acierto que ha supuesto el que el Senado de España haya solicitado la participación de la opinión de la Comisión de Venecia, en pro de garantizar la igualdad de todos y de cada uno de los españoles. Seguro que si hoy estuviera aquí el ministro de la Presidencia, el señor Bolaños, no estaría tan feliz como lo manifestó hace tan solo unos días. Se equivoca, señor Rollán. Si estuviera aquí el señor Bolaños estaría exactamente igual de feliz diciendo exactamente lo mismo que dijo hace un par de días. ¿En qué me baso? No solo en la intuición, me baso en lo que han dicho ya algunos dirigentes destacados del Partido Socialista. Escuchen, por ejemplo, a Isaura Leal, secretaria segunda del Congreso de los Diputados. Estamos enormemente satisfechos de esta sesión en la que ha quedado acreditado que nos encontramos dentro del marco del derecho internacional, dentro del marco del derecho europeo en relación a la amnistía y al Estado de Derecho, que el principio de igualdad en esta legislación queda también acreditado. Resumen, todos contentos. Alguno de los dos, digo yo, estará por uvas. No sé quién es, si el gobierno o la oposición, pero que desde luego esto no puede ser igual de bueno para todos, es algo que me parece que se cae por su propio peso. Viernes 15 de marzo de 2024. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Carmen Arreaza, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. El nuevo divorcio entre PSOE y Sumar ha quedado de manifiesto después de que los comunes, la marca de Yolanda Díaz en Cataluña, tirase abajo los presupuestos de Per Aragonés. Como resultado, ya lo saben, el presidente catalán convocaba elecciones para el 12 de mayo y la parte socialista del gobierno central renunciaba a presentar los presupuestos para este año. Hoy la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, valoraba si la actuación de Yolanda Díaz en una entrevista en Televisión Española. Yo no puedo hablar en boca entenderá, ¿no?, de la vicepresidenta segunda. La vicepresidenta segunda sabe que para nosotros era muy importante que hubiese aquí presupuestos en el año 2024, de hecho lo estábamos trabajando, pero no ha podido ser, pero también conoce perfectamente que para nosotros era muy importante que Cataluña pudiera tener esos presupuestos y de hecho, como sabe, el PSC apoyó los presupuestos que finalmente no han salido. Y las elecciones en Cataluña han pillado a los distintos partidos con la maquinaria electoral dormida y se empiezan a plantear ya hipotéticas coaliciones. Si ayer el Partido Popular abría conversaciones con Ciudadanos para explorar una posible fórmula de colaboración, hoy conocemos que tampoco la descarta con Vox. Sin embargo, los de Abascal no la ven con tan buenos ojos. Maite Loureiro. Aunque no ha habido ofrecimiento por parte del Partido Popular para formar coalición con Vox en Cataluña, los de Abascal entienden que, en caso de producirse, debería pasar porque el PP
PP y Ciudadanos se integren en su formación, dado que son la primera fuerza constitucionalista en la comunidad. El secretario general Ignacio Garriga se refería a ello en una entrevista en Radio 4. Lo que yo entiendo es que ellos van a disolverse y van a sumarse a la candidatura de Vox, porque quiero recordar que Vox tiene más diputados que PP y Ciudadanos juntos. No tenemos nada que ver, es decir, somos proyectos muy diferentes. Solo nos une la defensa de la libertad. Vox se juega en Cataluña a repetir la hazaña de conseguir 11 diputados hace 3 años, cuando sumaron más que PP y Ciudadanos juntos, además de evitar tropiezos de cara sobre todo a las europeas. Gracias, Maite. Por cierto, que hoy la portavoz de Vox, Pepa Millán, ha querido explicar en Televisión Española por qué no apoyaron la comisión de investigación sobre la presunta trama de mascarillas del caso Koldo en el Congreso de los Diputados. Nosotros no podemos apoyar una comisión impulsada por los mismos que han llevado a cabo, al parecer, toda esta trama de corrupción, porque sería como poner al lobo a cuidar de las ovejas. Si el Partido Socialista quiere saber qué es lo que ocurrió verdaderamente con esa trama de las mascarillas, que se vayan a Ferraz y se sienten todos juntos. Sepan también que hoy se ha publicado el informe de la Comisión Ciudadana sobre los protocolos en residencias de mayores de Madrid durante el COVID, estimando que de haber sido trasladados a hospitales, más de la mitad hubieran sobrevivido. Cambiamos de asunto. Los funcionarios de prisiones de Cataluña han protestado hoy de nuevo por el reciente asesinato de una cocinera de la cárcel de Tarragona a manos de un preso que luego se suicidó. Denuncian que las autoridades les han abandonado a su suerte. Ángeles Hernández. Al grito de consellera dimisión llevan desde primera hora de la mañana los funcionarios de prisiones catalanas protestando tras el asesinato el pasado miércoles de la jefa de cocina del centro penitenciario Mas d'Enric, Núria López. Núria fue asesinada por un interno que hacía tiempo que cumplía condena en ese centro y trabajaba en la cocina junto a ella. Ahora los funcionarios piden la dimisión de la consejera Gemma Ubasart y más medidas de seguridad efectivas, ya que se sienten desprotegidos y sin plantilla suficiente. Nos han violado, nos han pegado, nos han mordido, nos han secuestrado, ¿vale? Y ahora ha hecho falta una muerte. No nos ha podido matar la ETA y nos ha tenido que matar un asesino. También se ha pronunciado el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, haciendo hincapié en que las competencias en materia de administración penitenciaria son de Cataluña. Lo saben los funcionarios de prisiones, tanto lo que es competencia de la Administración General del Estado como cuando es competencia de las comunidades autónomas, es nuestra preocupación máxima en la seguridad y en la protección del conjunto de funcionarios de instituciones penitenciarias. Según han trasladado algunos sindicatos, la movilización durará hasta que la dirección de los servicios penitenciarios catalanes se comprometa a tomar medidas drásticas. Gracias, Ángeles. Y mientras preparan una nueva protesta para este domingo en Madrid capital, los agricultores se han manifestado este viernes en Valladolid exigiendo soluciones a su precaria situación. Raquel Mateo. En esta ocasión son más de 500 tractores y 1.000 agricultores a pie. Su mensaje es claro: las medidas que hay sobre la mesa no son suficientes para salvar la situación del sector. Muchos de los asistentes reconocen que temen por el futuro de sus explotaciones y reconocen que las importaciones de productos extracomunitarios les están asfixiando. Así nos lo han contado en los micrófonos de Es Radio. No es que lo veamos realmente mal, lo que vemos es que hacemos la cuenta y nos sale pérdidas. Entonces cualquier empresa que trabaje a pérdidas no trabaja, cierra. Pues nosotros vamos a hacer lo mismo. Ahora las han puesto sobre la mesa. Lo que hay que hacer es activarlas. Que va a hacer, pero no se hace nada. Y son algún parche que ha hecho que no nos sirve de nada porque... por ejemplo, el otro día habló de que se podían sembrar barbechos, que ahora mismo ya no les podemos sembrar, por ejemplo. Nos están tirando por el suelo los precios de todos nuestros productos. Concretamente en Burgos estamos muy afectados con las importaciones de cereal. A la concentración de hoy, recordemos, han acudido agricultores y ganaderos de todos los puntos de Castilla y León. En el plano internacional, sepan también que ya ha arrancado la jornada electoral en Rusia, que durará hasta el domingo y donde con total certeza saldrá reelegido como presidente Vladimir Putin. De momento se han producido pequeños incidentes de protesta y algunas detenciones. Y en los deportes, el seleccionador español Luis de la Fuente ha presentado su lista de convocados para los próximos partidos amistosos, con la novedad de Kourbassi y la ausencia de Brahim, que finalmente jugará con Marruecos. Luis de la Fuente ha desmentido que el jugador blanco le presionara para ser convocado. A mí no me ha exigido nada, pero realmente porque no tenía nada que exigir, si él tenía claro que quería jugar con Marruecos. Pero en vuestro ambiente estabais hablando que si no venía con España se iba con Marruecos, que no sé qué. ¿Por qué no llama a Brahim? No llama a ningún jugador.
Y ya también conocemos los cruces de cuartos de final de la Champions con desigual suerte para los españoles. El Real Madrid se verá las caras con el City de Guardiola y el Barcelona con el PSG de Luis Enrique. Más fácil lo tendrá en cambio el Atlético de Madrid, que se enfrentará al Borussia de Dortmund. En casa de Herrero. Es Radio.